Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, prepárense para una dosis de drama, romance y todo lo que adoro del mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, y que honestamente sigue generando un montón de comentarios y especulaciones: la confesión de amor de Atay Ulusoy, Serini y Sarkaya. Ya sé. La noticia es vieja. Pero vamos a desmenuzarla bien, porque las palabras de Atay, ese chico guapo y con tanto talento, siempre tienen su peso. Y además, ¿quién no ama un buen drama romántico, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Así que siéntense, relájense, preparen su taza de té turco o su café, y acompáñenme en esta aventura. Vamos a analizar cada detalle, cada frase, cada gesto para entender lo que realmente pasó y, sobre todo, lo que asterisco significó asterisco. Antes de empezar, y porque me encanta que formemos una comunidad, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre tendremos contenido fresco y emocionante. Y si son fans de Atay, de Serini o simplemente les encantan las historias de amor turcas, este es el lugar. Ahora sí, vamos al lío. ¿Recuerdan cuando Atay Ulusoy, el mismísimo Yaman de Medcezir, confesó que había sido injusto con Serini y Sarkaya, su CEO estrella y, en su momento, novia en la vida real? ¡Boom! Explosión de noticias, redes sociales ardiendo, y todos preguntándonos qué diablos había pasado. Para los que no estén muy metidos en el mundo de las series turcas, permítanme darles un poco de contexto. Atay y Serini protagonizaron Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. La química entre ellos era innegable, era palpable a través de la pantalla. Interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y reír a carcajadas. Y la cosa no se quedó en la ficción. Su romance traspasó la pantalla. Se enamoraron, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y, como suele pasar, todo el mundo estaba pendiente de ellos. Pero como sucede en muchas historias de amor, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y honestamente no voy a mentirles, en su momento hubo mucho misterio, muchas especulaciones y rumores. Nunca hubo una explicación clara y concisa de lo que pasó. Entonces, años después, Atay, ya con un poco más de madurez y experiencia, hizo esa confesión. ¿Qué significa decir que fuiste injusto con alguien? Es una frase fuerte, ¿verdad? Implica arrepentimiento, reconocimiento de errores y, por supuesto, un deseo de enmendar algo. En las entrevistas, Atay no entró en detalles específicos, pero dejó claro que sentía que no había valorado lo suficiente a Serini, que no había sido el novio que ella merecía. Que no había sido justo, que no había estado a la altura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay varias capas en esta confesión. Por un lado, está la parte personal. Atay, como ser humano, está reconociendo sus fallas, sus errores. Es un gesto de humildad y de crecimiento personal. Y es admirable. A veces es difícil para nosotros reconocer nuestros errores, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. Pero por otro lado, está la parte pública. Atay es una figura pública, un actor muy famoso. Cualquier cosa que diga o haga tiene un impacto en sus fans y en los medios. Y al hacer esta confesión, estaba enviando un mensaje. Un mensaje de arrepentimiento, de reconocimiento y, por qué no, de cariño hacia Serini. Ahora bien, ¿qué implica esto para Serini? Pues probablemente una mezcla de sentimientos. Por un lado, puede ser que le haya servido como una validación. Saber que la persona que una vez amaste reconoce sus errores y lamenta no haberte valorado, puede ser reconfortante. Puede ser una señal de que tus sentimientos fueron importantes, de que tu relación significó algo. Por otro lado, también puede generar una incomodidad. Revivir el pasado, remover sentimientos que quizá ya habían sido superados, no es algo sencillo. Y por supuesto, está el tema de la atención mediática. La prensa, los fans, las redes sociales. Todo el mundo estaba hablando de ello. Lo cierto es que después de esa confesión, no hubo una respuesta pública de Serini.
Y eso honestamente habla mucho de su madurez y de su respeto por la situación. No alimentó el morbo, no hizo comentarios sarcásticos, no entró en un drama innecesario. Simplemente dejó que las palabras de Atai resonaran. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que el amor es complicado. Las relaciones sentimentales son complejas, con altibajos, con momentos felices y momentos difíciles. Y a veces cometemos errores. Errores que con el tiempo podemos lamentar. Segundo, que la honestidad es importante. Reconocer nuestros errores, pedir perdón, ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, es fundamental para crecer como personas y para construir relaciones más sanas. Tercero, que el tiempo cura heridas, pero también nos da la oportunidad de reflexionar y de aprender. Atai y Serinei probablemente han aprendido mucho de su relación. Y aunque su romance no funcionó, ambos han seguido sus caminos, han tenido éxito en sus carreras y han encontrado nuevas relaciones. Y finalmente, que el amor turco siempre nos sorprenderá. Las historias de amor de las series turcas son fascinantes, con sus dramas, sus romances, sus triángulos amorosos y sus finales inesperados. Y a veces la vida real se parece mucho a la ficción. En resumen, la confesión de Atai Ulusoy fue un momento importante, un momento de sinceridad y de reflexión. Nos recordó que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que a veces es necesario reconocerlos y aprender de ellos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la confesión de Atai y Serinei. Me divertí mucho haciéndolo y espero que ustedes también se hayan divertido. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Atai actuó bien al hacer esa confesión? ¿Qué creen que sintió Serinei? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre tendremos contenido interesante y emocionante sobre el mundo de las series turcas. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y ahora profundicemos un poco más en este fascinante tema. Vamos a desentrañar cada hilo de esta historia, explorando los factores que pudieron influir en las acciones de Atai y las posibles ramificaciones para Serinei. Asterisco asterisco el contexto de Medcezir y el auge de Atai y Serinei asterisco asterisco. Para entender completamente el impacto de la confesión, es crucial recordar el contexto en el que surgió el amor entre Atai y Serinei. Medcezir fue un fenómeno cultural en Turquía. La serie no solo atrajo a una gran audiencia, sino que también definió una era en la televisión turca. La adaptación de DOC con su enfoque en la juventud, el amor y los dramas familiares, resonó profundamente con el público turco. Atai Ulusoy, ya conocido por su participación en otras producciones, se consolidó como una de las estrellas más importantes del momento gracias a su interpretación de Yaman. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo convirtieron en el ídolo de millones de jóvenes. Serinei Sarkaya, por su parte, demostró ser mucho más que una cara bonita. Su interpretación de Mira, una joven con sueños y ambiciones, conquistó al público con su sensibilidad y su fuerza. La química entre Atai y Serinei era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de la pareja, creando un fervor que impulsó la popularidad de ambos actores a niveles estratosféricos. La relación entre Atai y Serinei, que comenzó durante la filmación de Medcezir, se convirtió en el centro de atención. Los paparazzi los perseguían, las revistas del corazón los seguían en cada paso y cada declaración o gesto era analizado al detalle. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto. Asterisco asterisco la ruptura y el misterio asterisco asterisco. Como sucede a menudo en las relaciones de alto perfil, la presión de los medios y las expectativas del público pudieron haber afectado su relación. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables y agendas incompatibles comenzaron a circular. La ruptura llegó y con ella, el silencio. La falta de una explicación clara y concisa solo alimentó la especulación. Los fans se dividieron, algunos culpando a Atai, otros a Serinei, y muchos simplemente lamentando el final de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. La ausencia de una declaración oficial por parte de ambos actores solo aumentó el misterio. En el mundo de las celebridades,
la falta de transparencia a menudo genera más interés que la verdad misma. Las teorías de conspiración, los rumores infundados y las conjeturas se multiplicaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. La incertidumbre se convirtió en la narrativa dominante. *** La confesión de Aatai, un gesto sorprendente ***. Años después de la ruptura, cuando ambos actores habían seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, Aatai hizo la confesión que conmocionó a todos. En una entrevista, sin entrar en detalles específicos, reconoció que había sido injusto con Serrini durante su relación. Este gesto fue sorprendente por varias razones. Primero, porque era inesperado. Nadie esperaba que Aatai abordara el tema públicamente después de tanto tiempo. Segundo, porque era sincero. La confesión no parecía ser un intento de manipular la opinión pública, sino una expresión genuina de arrepentimiento. La elección de las palabras fue crucial. Injusto es un término fuerte que implica una falta de consideración, una falta de respeto y potencialmente un daño emocional. Al usar esta palabra, Aatai estaba reconociendo que había cometido errores en su relación con Serrini. Estaba admitiendo que no había sido el novio que ella merecía. ***. Las capas de la confesión, personal, pública y profesional ***. Como mencioné antes, la confesión de Aatai tuvo múltiples capas. En el plano personal, fue un gesto de humildad y crecimiento. Reconocer los propios errores y lamentar las acciones del pasado es un signo de madurez emocional. Implica una capacidad de autocrítica y una voluntad de aprender de las experiencias vividas. En el plano público, la confesión fue un acto de valentía. Aatai es una figura pública con una gran influencia. Al hablar sobre su relación pasada, se arriesgaba a revivir el interés mediático y a exponerse a críticas y juicios. Sin embargo, decidió tomar ese riesgo, mostrando su vulnerabilidad y su sinceridad. En el plano profesional, la confesión podría haber tenido un impacto en la percepción del público sobre Aatai. Algunos podrían haberlo visto de manera más favorable, apreciando su honestidad y su capacidad de asumir responsabilidad. Otros podrían haberlo criticado, argumentando que era un intento de limpiar su imagen. ***. Las reacciones de Serrini, silencio y madurez ***. La reacción de Serrini a la confesión de Aatai fue notable por su silencio. En lugar de responder públicamente, optó por mantener la discreción. Esta decisión demostró su madurez y su respeto por la situación. El silencio de Serrini fue una respuesta poderosa. Evitó alimentar el drama, no participó en el juego mediático y no permitió que la confesión de Aatai la definiera. Su silencio le permitió mantener el control sobre su narrativa y proteger su privacidad. El hecho de que Serrini no reaccionara públicamente también sugiere que había superado la relación con Aatai. No estaba interesada en revivir el pasado ni en alimentar el morbo. Había seguido adelante con su vida y estaba enfocada en su carrera y en sus nuevas relaciones. ¿Qué aprendemos de esta historia? La confesión de Aatai y la reacción de Serrini nos ofrecen varias lecciones valiosas sobre el amor, las relaciones y la vida en general. El amor es complicado las relaciones sentimentales son intrincadas y desafiantes. Hay altibajos, momentos felices y momentos difíciles. A veces cometemos errores, y es importante aprender de ellos. La honestidad es clave reconocer nuestros errores, pedir perdón y ser sinceros con nosotros mismos y con los demás es fundamental para construir relaciones saludables y duraderas. El tiempo sana las heridas el tiempo nos da la oportunidad de reflexionar, de aprender y de crecer. Las experiencias pasadas, aunque dolorosas, pueden convertirse en lecciones valiosas. La madurez y el respeto son fundamentales la forma en que respondemos a las situaciones difíciles, especialmente en público, revela mucho sobre nuestro carácter. La madurez y el respeto por los demás son esenciales para mantener la dignidad y la privacidad. Las historias de amor turcas reflejan la vida real Las series turcas a menudo nos presentan historias de amor complejas y apasionadas que reflejan las experiencias humanas universales. La vida real a veces imita al arte. Conclusiones finales
La confesión de Atay Ulusoy fue un momento significativo en la historia del entretenimiento turco. Fue un gesto de sinceridad, humildad y arrepentimiento que nos recordó que todos somos humanos y que todos cometemos errores. La respuesta de Serine y Sarkaya, basada en el silencio y la madurez, demostró su fortaleza y su respeto por sí misma. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, la importancia de la honestidad y la capacidad de aprender de nuestras experiencias. Nos recuerda que las relaciones, como la vida misma, están llenas de altibajos, pero que al final, podemos crecer y evolucionar. Y por supuesto nos confirma una vez más por qué amamos tanto las historias de amor turcas, llenas de drama, romance y personajes inolvidables. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.